Miércoles 27 de mayo del año 2020. Estamos esta mañana de miércoles con el sermón número 8 de la serie ¿Y ahora cómo viviremos? El justo por la fe vivirá. Y te invito, amado hermano, amada iglesia, a que dispongas tu corazón, dispongas este tiempo para que seamos juntamente edificados por la palabra de nuestro Dios. Dice la bendita palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, la infalible palabra de Dios, inerrante palabra de Dios. Hay muchos libros que tienen títulos de bestseller, pero solo uno lleva el nombre de Palabra de Dios y es nuestra bendita Escritura. Y abrimos en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hemos sido justificados no por obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Dice en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. En Pedro, en el capítulo 1 de Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12, habla del sufrimiento como cristiano. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y no dejen de hacer el bien. Así que, sin importar lo que estemos pasando, hagamos siempre el bien, motivémonos al amor y a las buenas obras, no pensando en nosotros mismos, valga la redundancia, sino en los demás. El título de este sermón para nuestro archivo, para poder recordarlo, es El que sirve, sirve, y el que no sirve, usted allí le completa lo que sigue. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Lo hemos escuchado una y otra vez a lo largo de décadas y décadas de cristianismo. El servicio. Aquellos que son de la vieja guardia como yo no me dejarán mentir. Cuando éramos niños y llegaba alguna persona de la familia o visita, nuestros padres o los mayores que estaban allí nos mandaban a presentarnos y a presentarle nuestros respetos a la persona que
nos visitaba en cuestión. Y tenías que decirle tu nombre, por ejemplo, yo le tenía que decir Gustavo Valdivieso Ortiz, para servir a Dios y a usted. Y era así. Hoy día se ha perdido eso porque se ve como humillación, como falta de sentido, de carácter. Pero lo cierto es que nuestro Dios nos manda a ser siervos para Él, para su gloria. Vamos a remitirnos a Mateo capítulo 20 para entrar en este tema. En el verso 20 aparece también en el libro de Marcos, pero vamos a tomar esta lectura en Mateo capítulo 20, versículo 20, y el título o subtítulo en las Biblias de estudio dice la petición de una madre. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor aquí responde a una petición de una madre. ¿Y qué madre no quiere lo mejor para sus hijos? En este caso dice que era la esposa de Zebedeo, con sus hijos, Santiago y Juan. Recuerde que los del grupo íntimo de los apóstoles eran Pedro, Santiago y Juan. Pero aquí no estaba Pedro, solo estaban los dos hermanos. Y ella se postra delante del Señor y le pide que uno de sus hijos esté a la derecha. El que está a la derecha ocupa mayor rango y el otro a la izquierda. Y el Señor le respondió, no sabéis lo que pedís. Y Él les dice que iban a beber del vaso que Él iba a beber y el bautismo con que Él iba a ser bautizado. Y estas figuras lo que representan es el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos estaban allí atentos y dijeron, podemos. O sea, estaban allí al tanto, estaban interesados en esa petición. Ellos habían perdido el rumbo. Cuando ya el Señor les había dicho que tenía 12 tronos para cada uno de ellos. Pero ellos no estaban viendo lo espiritual, sino lo terrenal. Y no solo era problema de Santiago y Juan, sino que vemos que los 12 por completo estaban en el mismo deseo. Querían ser primeros, no ocupar el lugar de Cristo, porque eso sería una blasfemia, sería algo muy grave. Pero sí, de los 12 querían ser el número 1 o el número 2. Por eso los otros 10 se enojaron. No se enojaron para reprender a Santiago y Juan. Se enojaron porque les estaban ganando. ¿Por qué se enojaron? Y entre ellos estaba Pedro y estaba Judas. Pero el Señor les dijo, la escala de valores de ustedes
Es la escala de valores del mundo. La escala de valores del reino no es como el mundo. Y lo hemos visto que con Dios menos es más y más es menos. Dice, el que pierda su vida por causa de mí, éste la ganará. El que quiera ser el primero entre vosotros, dice, será vuestro siervo. Y él se pone como el ejemplo mayúsculo y habla de él mismo. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él entregó su vida, él vino a servir, él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y vemos aquí que en sus inicios, Santiago y Juan y todos los demás apóstoles solo miraban lo que sus ojos alcanzaban a ver. Querían el trono. Querían reinar con Cristo, pero un reino físico. Querían a un rey. Cuando celebraba todo Israel en el Sabbat, ellos hablaban del Salvador que iba a ser enviado. Pero ellos imaginaban a un gran guerrero como David, con un gran ejército, e iban a derrotar, a aplastar a sus enemigos. Ellos se veían triunfando con Jesús. Pero ellos no entendían. Ellos querían el trono, no la cruz. Y el Señor les decía que Él iba a Jerusalén, donde iba a ser entregado, vituperado, humillado, flagelado y levantado en la cruz. Querían la copa de bendición, pero no querían la copa de la ira de Dios. Y esto nos muestra, y es tan de nosotros. No queremos los padecimientos, solo la bendición. Pero sin duda, tomaremos la copa, tomaremos la cruz. Un día moriremos, pero sin cruz no hay gloria. Sin muerte no hay resurrección. Sin sufrimiento no hay consuelo. Sin Cristo no hay cristianismo. Y muchos de nosotros ¿no cometemos el mismo error que cometieron los hijos de Zebedeo? Pedimos que Dios nos conceda que cuando muramos, nuestras almas sean salvas, que el cielo se abra. Y no es un mal deseo, no. Pero no olvidemos, estamos listos para tomar la cruz y no volver la vista atrás, seguir a Jesucristo. No sea que escuchemos al Señor decirnos a nosotros también, no sabéis lo que pedís. Y Él, nuestro Maestro, Señor y Maestro, nos dice de Él mismo, que Él no vino para ser servido, siendo Rey de reyes y Señor de señores. Él vino para servir, y no solo para servir, para instruir, sino para entregar su vida en rescate por muchos. La gloria sea nuestro Dios. ¿Cómo no ir a la historia donde el Señor lava los pies de los discípulos? Esto está en Juan capítulo 13, versículo 1. Dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Mira lo que él sabía. Él tenía toda autoridad porque el Padre le dio toda autoridad. Cuando Él resucita, Él les dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos.
Y él, teniendo toda la autoridad, todas las cosas en sus manos, que él sabía lo que ellos no sabían, que él sabía de dónde venía y a dónde regresaba, y eso no lo ensoberbeció, no pidió un trono, no pidió la alabanza, sino pidió una toalla para lavar los pies de sus discípulos. Dice que se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Qué estaba sucediendo en la mente de Pedro? Estaba rompiendo toda su estructura de valores. Y Jesús, que todo lo sabe, respondió y le dice: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y es verdad, amada iglesia, amado oyente, cuando llegamos a Cristo como nuevas criaturas, traemos estructuras de pensamientos, traemos escalas de valores del mundo y chocamos con la estructura de valores de Dios, que el mayor es el menor, y es difícil de entender. Pero gracias a Dios, como Pedro, que fue tan impetuoso, pero al pasar del tiempo se fue domando, pero se fue haciendo más fuerte y más sabio. El Señor le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: pero tú, ¿cómo el Señor me vas a lavar los pies? Y le dice: no me lavarás los pies jamás. Es que Pedro tenía, como muchos de nosotros, hermanos, grabado en su ADN, en su educación, en su formación, una escala de valores del mundo, cómo Jesús, siendo el Señor, les iba a lavar los pies a ellos. Y ese era el trabajo de lo más bajo de un siervo en la sociedad judía. A lo que el Señor le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Pedro, extremista, impetuoso como era. Lo bueno es que luego, con el tiempo, como muchos, nos hemos ido asentando. Fue entendiendo un poquito más. Y él le dice, se va al extremo: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Casi que le dice: báñame, Señor, pero yo quiero tener parte contigo. A lo que responde el Señor: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Ahora, a Judas también le lavó los pies. No lo excluyó. Les dio a todos por igual. Dice en el verso 12: así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, que tenga oídos para oír, que oiga, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y esta figura excelsa del Señor se ha convertido en muchos casos en una liturgia muerta, en un acto religioso sin entendimiento, porque ustedes saben que no es literalmente lavarnos los pies, sino servirnos por amor los unos a los otros, en cualquiera que sea la situación. Y si algún día fuere necesario, no solo lavar los pies de un hermano, sino asearlo porque esté impedido, entra dentro de este mandato. Y dice el Señor: porque ejemplo os he dado,
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No solo si las sabes, sino serás bienaventurado si las pones por obra. Tú y yo no somos mayores que el Señor Jesucristo. Y Él, siendo quien es, Él se humilló hasta lo sumo. Aquel que entienda esto, que cuando tú sirves a tu hermano, no te estás humillando, al contrario, ante los ojos del Señor estás siendo de olor grato, está siendo tu vida engrandecida para la gloria de Dios, porque el siervo no es mayor que su Señor. Nosotros no somos mayores que nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo dice que ni Él, que es enviado, es mayor que el Padre que le envió. Y dice como en secreto, si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y aquí hay una bienaventuranza que muchas veces nos estamos perdiendo. Servir a Dios a través de servir a nuestros hermanos. Y luego dice el Señor, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Era lo que le importaba al Señor de las profecías, que lo que Él decía y les recordaba, cuando se cumplan, entonces ustedes crecerán en su fe. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La gloria sea a nuestro Dios. Veamos el ejemplo que nos da nuestro Señor. Y si Cristo es tu Señor y Maestro, tu Salvador, no somos mayores que Él. Y si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros debemos esforzarnos y anhelarlo por hacerlo? En Filipenses 2, verso 1, habla de la humillación y la exaltación de Cristo, porque no hay gloria sin cruz. Por tanto, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia de Filipos y a la iglesia de Cristo que está en esta hermosa mañana oyendo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Wow. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. También, o sea, cuida lo tuyo, pero también cuida lo que pertenece, lo de los otros hermanos, lo de los prójimos. Y haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué debe haber en nosotros? Lo que hubo, este sentimiento, esta determinación, esta convicción, esta decisión, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No lo humillaron, no le quitaron. Él se humilló, él tomó la determinación, la decisión de humillarse, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte. Porque está escrito en Gálatas: maldito es todo aquel que sea colgado en un madero. Y él se humilló y obedeció, porque dice que los amó hasta el fin. Y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y nos dice a todos los líderes y pastores: el siervo no es mayor que su Señor. Y si él se humilló hasta esa profundidad, no perdemos nada en que sirvamos con humildad. Porque la Biblia es clara, dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Prediquemos con el ejemplo, como nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Escrito está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice: apacentad la grey de Dios. Ahora aquí vemos a un Pedro anciano, a un Pedro diciéndole ahora con palabras de ruego a los ancianos. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Apacentad, alimentar, cuidar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y permíteme decirlo, como Cristo fue ejemplo de todos nosotros. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y mira, para que una iglesia, para que una familia, para que una sociedad pueda caminar en armonía victoriosa, pero desgraciadamente, si el Espíritu Santo no está guiando, no podemos caminar así. Pero mira lo que manda: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A través de los años, muchos hermanitos nuevos me preguntan, en su buen deseo de servir, porque cuando llegan traen un vivo deseo de servir a Dios, pero no saben cómo. Y tristemente, al pasar el tiempo, pierden el rumbo. Muchas veces porque son guiados por gente que no sabe el rumbo. Y me dicen estos hermanitos: pastor, quiero servir a Dios. E inmediatamente lo confunden con dirigir un culto, una actividad en la iglesia, formar parte del grupo de alabanza o predicar en alguna reunión. Pero esto no necesariamente es servir a Dios. Recuerda el título de nuestro estudio esta hermosa mañana: el que sirve, sirve. Dice Hebreos 6, versículo 10:
porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Leo nuevamente Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, habiendo servido tiempo pasado y sirviéndoles aún tiempo presente a los santos. ¿Quiénes son los santos? A los miembros de la iglesia. ¿Cómo servimos a Dios? Cuando servimos a nuestros hermanos. Y habla de un continuo servicio, a no cesar de servir, habiendo servido y sirviendo aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre esta misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. No es como algunos que dicen, no, yo ya serví, yo ya hice labor, yo ya piqué piedra, no. Aquí no es por antigüedad ni por escalafón. Aquí es habiendo servido y en lo que Dios te permita la vida, servir aún más y con mayor excelencia, porque se espera que seamos mejores testimonios para no ser piedra de tropiezo para los pequeños que vienen con deseo en su corazón de servir. A fin de que no os hagáis perezosos, dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y no nos alcanzaría este día de hoy para hablar un poco siquiera del servicio, de la diaconía que Dios demanda, porque Dios nos manda a ser siervos para su gloria. Vemos el apóstol Pablo, cómo firma sus cartas, cómo se presenta. Y dice, Pablo, siervo de Dios. Y ocupa la palabra en griego, doulos, siervo por amor. Hoy día vemos que muchos, si no les dan título, algo que los nombren, no se sienten bien. Pero Pablo, siendo apóstol, siendo maestro, siendo evangelista, siendo predicador, siendo fundador de iglesias, él se nombraba siervo de Jesucristo. Hermanos, más que predicadores, necesitamos intercesores. Más que cantantes, necesitamos adoradores en espíritu y verdad. Y te lo digo en amor y te lo digo en humildad. Más que líderes, necesitamos siervos que sean ejemplos de amor por el pueblo. Volvamos al camino. Cristo es nuestro maestro, nuestro ejemplo. Y Él lo dijo, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, así también vosotros deben hacerlo los unos para con los otros. Debemos pedir en oración que Jehová el Señor perdone el pecado de su pueblo y nos lave de toda maldad con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No dejar de servir a Dios a través de servir a nuestros hermanos. ¿Y cómo? Intercediendo ante Dios por todos ellos. No solo viendo por lo nuestro, sino por lo de ellos. Y estoy hablando a los que tienen oídos abiertos, a los hermanos de cualquier congregación que tenga el Espíritu Santo que escuche. Sirvamos sin esperar reconocimiento, porque la gloria es de Dios. Para que no se pierdan, sino que se vuelvan al Señor. Que sirvamos pidiéndole a nuestro buen Dios que los llene de sabiduría. Hay tanto miembro en la iglesia que necesita ser lleno de sabiduría. Pablo decía, por esta causa yo doblo mis rodillas. Él siendo el apóstol, él seguía sirviendo en humildad, para que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo.
Y así debemos orar para que Dios los llene de sabiduría y de fortaleza en este tiempo terrible que estamos viviendo. Servir pidiéndole que avive a su pueblo, siendo ejemplo de los creyentes y no tropiezo. Y no hacerlo para ser reconocidos de los hombres, porque eso es solo lo que tendrán. No, hagámoslo sin esperar reconocimiento de hombres, porque al Señor servimos. No lo hagamos por la paga, hagámoslo por amor. Sí, por amor. Servir es ocuparnos por nuestros hermanos en Cristo y por toda la población. Y lo primero que tenemos que pedir es por la salvación de las almas. Porque de la muerte esta llegará el día que Dios ya la ha determinado para cada quien. Mientras tanto, deseemos con todo nuestro corazón que les vaya bien. Así como deseamos que nos vaya bien a nosotros y a nuestra familia. Como decía el apóstol Pablo en Romanos 10, versículo 1, hermanos, le dice a los romanos cuando les escribe la carta, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y yo les digo, mira aquí, dice, mi oración muestra el deseo de mi corazón. Y Pablo dice de los judíos, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y hay mucha gente así, hermano, hermana, que tienen deseo de Dios, pero no tienen conocimiento, porque no descansan en la Biblia. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y yo te invito, en el nombre del Señor, sirvamos a Dios, orando en primer lugar por todos los médicos y enfermeros. Primeramente por los médicos y enfermeros, hermanos en Cristo, que Dios los guarde y fortalezca, y por los demás médicos y enfermeros de la comunidad enfermera, que Dios los alcance para salvación. Asimismo, por nuestra comunidad, nuestro estado, nuestro país, por el mundo entero, que pidamos perdón a Dios y nos volvamos a Él, como dice en su palabra, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, así dice el Señor. Pero no es solo un momento de oración y ya, no, es oración continua, orando de mañana, de tarde, orando siempre por todos ellos. No dejes de servir. Dice segunda de Crónicas 7:14, iglesia, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esto aplica para nosotros. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Dejemos toda vanagloria, toda división y seamos siervos para su gloria. Con todo respeto, cierra tus ojos, inclina tu rostro y recibe la bendición que de mi corazón hago para ti. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré ahora. Y ahora nosotros ponemos el nombre que es sobre todo nombre, sobre los hijos de Dios, sobre la iglesia de Cristo, y los bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Siento en forma de Dios, Rey de toda la creación,